Bienvenidos una vez más a su refugio virtual, ese rincón donde el drama, el romance, los celos y las intrigas de la televisión turca nunca, pero nunca, se toman un respiro. Espero que se encuentren tan entusiasmados como yo, porque hoy tenemos un plato fuerte, un manjar televisivo que nos llevará por un laberinto de emociones encontradas, giros argumentales que nos dejarán boquiabiertos y, como no podía ser de otra manera, una buena dosis de drama, ese que tanto nos encanta y que nos tiene pegados a la pantalla. Si ustedes son de esos que disfrutan con cada escalada de tensión, de los que se regocijan con los triángulos amorosos y los conflictos que parecen no tener fin, entonces han llegado al lugar correcto. Prepárense para un viaje emocional en el que analizaremos a fondo cómo un personaje, una figura que podríamos llamar invitada, es capaz de desestabilizar por completo la vida de nuestros personajes favoritos, creando un caos que se extiende por toda la trama como un reguero de pólvora. Y como siempre, si el contenido que preparamos con tanto esmero les resulta de su agrado, les invito a dejar ese merecido like, suscribirse al canal si aún no forman parte de esta gran familia y activar esa campanita que les avisará de todos nuestros próximos vídeos. No se pierdan nada. Ahora sí, que comience el show. Hoy en este espacio dedicado a las pasiones turcas, vamos a hablar de esas series que con una maestría que roza lo sublime, introducen en sus tramas a personajes que, cual caballos de Troya, se infiltran en las vidas de nuestros protagonistas para generar un auténtico tsunami de conflictos. Vamos a explorar cómo la intrusa, esa tercera en discordia que irrumpe en escena con intenciones que a menudo son todo menos nobles, tiene la capacidad de transformar una dulce historia de amor en un campo de batalla donde los sentimientos son las armas y las lágrimas, la munición. Y para ilustrar este fenómeno televisivo, vamos a sumergirnos en el análisis de 3 series que, a mi humilde entender, personifican a la perfección este recurso narrativo. Veremos cómo un personaje que en apariencia es inofensivo y hasta simpático, puede convertirse en el catalizador de un caos que pondrá a prueba los lazos más fuertes y las promesas más sagradas. Porque, seamos sinceros, si hay algo en lo que las series turcas son expertas, es en el arte de exprimir el drama hasta la última gota, ¿verdad? Comencemos este recorrido por las aguas turbulentas del drama turco con una serie que, seguramente, muchos de ustedes conocen y aman con locura, Senkalkam, que para el público hispanohablante se convirtió en Llamas a mi puerta. Esta comedia romántica, que nos robó el corazón gracias a la química innegable entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, nos enamoró con una historia de amor que parecía sacada de un cuento de hadas moderno. Pero vaya amigos, como en todo buen cuento que se precie, la felicidad no iba a ser eterna y la llegada de una princesa, que venía a perturbar el reino de nuestros protagonistas fue inevitable. Hablamos por supuesto de Selin Atakan, interpretada por la talentosísima Bige Onal. Selin, la exnovia de Serkan, vuelve a la vida de la pareja con una misión que no puede ser más clara: recuperar a su antiguo amor, a ese hombre que considera suyo y que, a su juicio, le pertenece por derecho de conquista. Y vaya si pone todo su empeño en ello, moviendo todos los hilos a su alcance para lograr su objetivo. Llamas a mi puerta es un ejemplo perfecto de cómo un personaje que parecía estar en el pasado puede resurgir de las cenizas cual ave fénix, cambiando por completo el panorama y sembrando el pánico en el corazón de los protagonistas. Selin, lejos de ser un mero obstáculo en el camino de Eda y Serkan, se convierte en una antagonista de tomo y lomo, una maestra de la manipulación que no duda en usar sus encantos y su inteligencia para sembrar la duda y la desconfianza entre los enamorados. El género de esta serie, que inicialmente se vendía como una comedia romántica ligera y divertida, se ve enriquecido por la llegada de Selin, que eleva el nivel de drama hasta cotas insospechadas, convirtiendo algunos episodios en auténticas montañas rusas emocionales que nos dejan sin aliento. La relación entre Eda y Selin es una lucha constante, un duelo de indirectas, celos, envidias y manipulaciones que, seamos sinceros, nos tuvo a todos pegados a la pantalla, esperando cada nuevo episodio como agua de mayo. Los fans sufrieron, sí, pero también disfrutaron viendo a Hande Erçel y a Bige Onal entregándose a sus respectivos papeles con una pasión y una intensidad que traspasaban la pantalla. Una curiosidad sobre esta serie es que la química entre Hande y Kerem no se limitó al ámbito profesional, sino que se materializó en una relación sentimental en la vida real que, lamentablemente para muchos de sus seguidores, no tuvo el final feliz que todos esperaban. Pero bueno, como dice el refrán, esa es harina de otro costal y no nos vamos a desviar de nuestro tema principal. En Llamas a mi puerta, Selin no solo trata de reconquistar el corazón de Serkan, sino que también despliega una estrategia muy elaborada para convencer a todos de que Eda no es la mujer adecuada para su vida.
Para ello, resalta continuamente sus diferencias, intenta crear una imagen negativa de ella y, en general, se comporta como la enemiga perfecta, haciendo todo lo posible para dinamitar su relación. Es una técnica clásica en el manual del drama, pero en este caso está tan bien ejecutada que nos hace dudar constantemente sobre quién tiene la razón, quién es la víctima y quién es el verdugo. La serie nos muestra una batalla sin cuartel por el amor de Serkan, con una Eda luchando con uñas y dientes para no perder lo que tanto le ha costado conseguir y una Selin que parece dispuesta a incendiarlo todo con tal de salirse con la suya. Los seguidores de esta serie aún recuerdan con especial intensidad los momentos de tensión entre las dos mujeres, donde los diálogos estaban cargados de veneno, las miradas fulminantes y los reproches eran moneda corriente. Fue un duelo constante y una de las razones por las que Llamas a mi puerta se convirtió en todo un fenómeno de masas, traspasando las fronteras de Turquía y conquistando corazones en todo el mundo. Ahora pasemos a otra serie que maneja a la perfección este recurso narrativo del personaje intruso, aunque desde una perspectiva totalmente diferente, Çukur, o El Pozo en español. Esta serie, mucho más oscura y dramática que Llamas a mi puerta, nos adentra en el peligroso mundo de la mafia turca, donde los códigos de honor se mezclan con la violencia y las traiciones. Aquí la protagonista femenina es Sena Koval, interpretada por la talentosísima Dilan Cizekdeniz, y su relación con Yamak Koval, a quien da vida el no menos brillante Aras Bulut İynemli, es el eje central de la historia. Sin embargo, la llegada de Efsun Kent, interpretada por Damla Sönmez, sacude por completo la vida de Yamak y la de su familia, sumergiéndolos en un torbellino de intrigas y peligros. El género de Çukur es drama de acción puro y duro, muy lejos de la comedia romántica que disfrutamos en Llamas a mi puerta. La trama está repleta de escenas de violencia, intrigas políticas, conspiraciones mafiosas y traiciones que nos mantienen en vilo desde el primer hasta el último episodio. Efsun entra en la vida de Yamak de una forma muy particular, con una identidad oculta y un propósito que no puede ser más claro: vengarse de la familia Koval por un agravio del pasado. A diferencia de Selin, que intenta recuperar a su exnovio, Efsun tiene un objetivo mucho más oscuro y destructivo. Su personaje al principio es un misterio para Yamak y su relación se va desarrollando de una manera muy tensa e intrigante, con una mezcla de atracción y rechazo que resulta fascinante para el espectador. La trama de El Pozo es intrincada y está plagada de giros inesperados, y Efsun es una pieza clave en todo este entramado. No es solo una rival para Sena, sino que también se convierte en una aliada de Yamak en algunos momentos, creando una dinámica de amor-odio que mantiene al espectador pegado al sofá, sin saber qué esperar en el siguiente capítulo. Y es que Efsun es un personaje muy complejo con una historia personal que justifica, en parte, su sed de venganza. Su llegada a El Pozo cambia por completo las reglas del juego, obligando a Yamak a tomar decisiones difíciles y a enfrentarse a dilemas morales que pondrán a prueba su lealtad y sus valores. La actuación de Damla Sönmez es sencillamente magistral, y su personaje es uno de los más memorables de la serie. Una curiosidad sobre El Pozo es que se convirtió en una de las series más populares de Turquía, llegando a tener 4 temporadas y una legión de fans que la siguen con fervor. Y la relación entre Yamak y Efsun fue una de las claves de este éxito, generando debates y discusiones sobre el amor, la venganza y la moralidad. La serie se caracteriza por la intensidad de sus escenas de acción y la profundidad psicológica de sus personajes, mostrando un lado mucho más oscuro y realista que otras producciones turcas. Finalmente vamos a hablar de una tercera serie donde la figura de la intrusa marca un antes y un después en la vida de sus personajes, Sadakatsiz, o Infiel en español. Esta serie, un drama psicológico protagonizado por Cansu Dere, Canezin Doruk y Melis Sezen, nos muestra las devastadoras consecuencias de la infidelidad en una pareja aparentemente perfecta. La trama se centra en Asia, una doctora exitosa que descubre que su esposo, Volkan, la engaña con una joven llamada Derin. Derin, interpretada por la brillante Melis Sezen, no es solo una amante pasajera, sino que se convierte en una amenaza real para el matrimonio de Asia y Volkan. El género de Infiel es drama con tintes de thriller, y la tensión se mantiene constante a lo largo de todos los episodios, creando una atmósfera de suspense que nos mantiene al borde del asiento. Derin es un personaje muy complejo que al principio se muestra como una joven inocente y vulnerable, pero que poco a poco va revelando su verdadera naturaleza, manipuladora, caprichosa, obsesiva y dispuesta a todo con tal de conseguir lo que quiere. La serie explora las consecuencias psicológicas de la infidelidad, tanto para la persona engañada como para la tercera en discordia, mostrando las heridas que puede dejar este tipo de traición y la espiral de violencia en la que pueden verse envueltas las personas afectadas.
Y la relación entre Asia y Derin es un duelo de poder constante, donde las indirectas, las acusaciones, los enfrentamientos verbales y las venganzas son el pan de cada día. En Infiel, Derin no se conforma con ser la amante, sino que quiere ocupar el lugar de Asia en la vida de Volkan, convertirse en la dueña de su corazón y de su hogar. Y para lograrlo, no duda en recurrir a todo tipo de artimañas y manipulaciones, llegando incluso a poner en peligro la vida de las personas que se interponen en su camino. La serie nos muestra cómo la infidelidad puede destruir una familia, y cómo la venganza puede consumir a las personas hasta convertirlas en seres irreconocibles. La actuación de Melis Sezen es sencillamente impresionante, logrando que el espectador sienta tanto empatía como odio hacia su personaje, una dualidad que la convierte en una villana memorable. Y es que Derin es un personaje muy ambiguo con momentos de vulnerabilidad y otros de absoluta maldad, lo que la convierte en una de las villanas más fascinantes de la televisión turca. Una curiosidad sobre Infiel es que es una adaptación de la serie británica Dr. Foster, pero la versión turca añadió muchos elementos propios, enriqueciendo la trama y creando personajes inolvidables que han resonado con el público de todo el mundo. La serie se convirtió en un fenómeno en muchos países, generando debates y discusiones sobre la infidelidad, la venganza y los límites de la moralidad. Como habrán podido observar a lo largo de este análisis, cada una de estas series maneja el recurso del personaje intruso de una forma diferente, adaptándolo a su propio género y a su propia trama. En Llamas a mi puerta, Selin es el obstáculo romántico que pone a prueba la relación de Eda y Serkan, una rival que utiliza la manipulación y los celos para intentar separarlos. En El pozo, Efsun es una figura oscura y misteriosa que busca venganza y que termina convirtiéndose en una pieza clave en el tablero de juego de la mafia, con su propia agenda y sus propios secretos. Y en Infiel, Derin es la joven amante obsesionada que dinamita una familia y pone a prueba los límites de la venganza, una villana que no tiene reparos en utilizar la manipulación y la mentira para salirse con la suya. En resumen, estas tres series nos demuestran el poder que tiene un personaje invitado para cambiar el rumbo de una historia. Y es que a veces los mayores dramas no se producen por grandes cataclismos, sino por la aparición de un personaje que llega para poner todo patas arriba, para generar el caos que nos encanta y nos hace seguir cada episodio con una atención inusitada. Estos personajes, ya sean celosas exnovias, vengativas intrusas o jóvenes amantes obsesionadas, añaden un toque de tensión y drama a las historias que nos dejan pegados a la pantalla, sin poder apartar la mirada. Y eso, amigos, es algo que las series turcas saben hacer muy bien, explotar al máximo la faceta más dramática de sus tramas y convertir a sus personajes en seres memorables, capaces de generar todo tipo de emociones en el espectador. Y bien, llegamos al final de este apasionante vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo y detallado de cómo las intrusas pueden cambiar el rumbo de nuestras series turcas favoritas. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre estos personajes y qué otras series conocen que manejen este recurso de manera similar. No duden en dejar sus comentarios aquí abajo, que los leeré con mucho gusto y responderé en la medida de lo posible. Recuerden que sus opiniones son muy importantes para mí y me ayudan a mejorar el contenido del canal, así que no se corten y déjenme saber qué les ha parecido este vídeo. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más en esta aventura por el universo de las series turcas. Si les ha gustado este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos que también aman las telenovelas turcas y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no forman parte de esta gran comunidad de apasionados por el drama turco. Y no se olviden de activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos vídeos y no perderse ninguna de nuestras nuevas entregas. Hasta la próxima y que el drama turco siga acompañándoles en sus vidas. Nos vemos pronto, mis queridos adictos a las series turcas.